Uno, dos, tres. Buenos días, alumnos. Hoy empezamos con nuestra segunda clase de el curso de literatura concerniente al tercer bimestre. El tema que para hoy hemos preparado es el neoclasicismo español. Alumnos, los objetivos de este tema es que ustedes tengan un panorama de lo que fue el neoclasicismo, de las condiciones contextuales en que surgió el neoclasicismo francés porque es el más importante, es el que influye en España, y cómo no, que sean conscientes de la influencia de este movimiento en España. Que conozcan desde luego a Moratín y sus principales características y obras. El contexto en que se desarrolló el neoclasicismo, alumnos, se vincula con este movimiento filosófico conocido como la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento filosófico que defendía la razón, consideraba que la razón era la única forma válida de conocer la verdad y sobre todo de poder componer arte, sea pintura o literatura. El enciclopedismo también se vincula con el neoclasicismo. Recuerden ustedes que el enciclopedismo es esta concepción del estudio de la enciclopedia de Diderot. Se teoriza sobre nuevas formas de gobierno, entre ellos la democracia. Claro, el neoclasicismo surge en una Francia de un gobierno despótico, de un gobierno totalitario, que era pues el gobierno de los reyes de aquella época. También se vincula con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que tuvieron en la Ilustración principalmente, el sustento teórico o ideológico para su realización. Y en términos estrictamente artísticos, rechaza el barroco como una tendencia artística decadente. Características del neoclasicismo: el carácter didáctico y moralizador, inspiración en la antigüedad clásica. Se tomaron algunos preceptos de la antigüedad clásica, entre ellos las 3 unidades, cosa que ustedes ya la conocen. Equilibrio y proporcionalidad y simetría también en cuanto a las manifestaciones artísticas. Es decir, las obras de arte no se desbordan. ¿Por qué? Porque se sustentan sobre la base de la razón. Culto a la razón, ya decía, como la principal forma de evidencia de la verdad. Universalidad. El arte y la tendencia neoclásica tienden a ser universal, tienden a universalizar sus criterios artísticos. Lo que hoy en día conocemos como globalización. Bueno, esta globalización económica de la que hoy día somos testigos tiene sus albores en la universalidad de los conocimientos y del arte en tiempos del neoclasicismo del siglo XVIII. El género más importante del neoclasicismo es el género dramático. Se desechó, o en todo caso no se usaron algunos géneros, como por ejemplo la poesía. Se consideraba que la poesía no tiene mayor relevancia en contribuir al proyecto neoclásico, que era pues transformar el mundo para bien en función del arte. Y en ese sentido, la literatura debería de ser un poderoso instrumento de moralización. Eso se consideraba en tiempos del neoclasicismo. Y el respeto por los preceptos y cánones establecidos. El neoclasicismo español. Entiendan ustedes, alumnitos, que el contexto más importante con el que se vincula el neoclasicismo español es el periodo de afrancesamiento. Afrancesamiento, o entendido también como
la invasión napoleónica a España. Lógicamente, Napoleón fue francés. La grandeza del neoclasicismo de alguna forma se vincula con el imperio napoleónico. Es, repito, la época de afrancesamiento. Francia marca ahora la pauta cultural, política y económica en Europa. ¿Y esta época de afrancesamiento habrá llegado al Perú? Esa es la primera pregunta de hoy. A ver, ¿qué alumno me quiere contestar esta pregunta? Repito, la época de afrancesamiento habrá llegado al Perú. Desde luego que estamos en tiempos de la colonia en Perú. ¿Qué me dicen, alumnos? No, porque España era un país atrasado. Alumnos, estamos en tiempos de la colonia. España es la madre patria en tiempos de la colonia. Nosotros solamente somos una colonia de España. ¿El neoclasicismo llega al Perú? Claro que sí. Precisamente finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Es una época estrictamente neoclásica en el arte colonial. Y para que tengan ustedes un dato muy especial del afrancesamiento que recibió Perú, ustedes saben por qué la Plaza de Armas de Lima es una de las más bellas a nivel del mundo, porque es una réplica de la Plaza de la Bastilla de Francia. Las construcciones arquitectónicas de esa Lima del centro, que hoy día la conocemos, la mayoría son de estilo neoclásico. La mayoría. Entonces, claro que el afrancesamiento llegó también al Perú virreinal. Claro que sí. Vamos entonces a hablar sobre el neoclasicismo español, conocido también como la época de afrancesamiento. Recuerden ustedes que el siglo XVIII es pues conocido también como el siglo de las luces. La luz sería la metáfora o la figura del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento en suma. Y si el siglo XVIII es el siglo de las luces, ¿cuál será la ciudad luz? O sea, la ciudad en donde se concentró ese conocimiento del XVIII. ¿Alumnos? El siglo XVIII es el siglo de las luces. ¿Y cuál será la ciudad de las luces, hoy conocida como la ciudad luz? A ver, esta pregunta es para Stephanie Tica. Me contestó Alison Flores al chat, París. Obviamente que sí. Muy bien, Alison Flores. Un saludo para ti. Vamos a seguir. El contexto en que se desarrolla el neoclasicismo en España, alumnos. Rubí Serna, muy bien, gracias Rubí, es correcto. Contexto en que se desarrolla el neoclasicismo español. El reinado de Felipe V, desde el año 1701, es decir, inicio del siglo XVIII, hasta 1746, significó el inicio de la revolución cultural en ciencia, literatura, filosofía, arte, política y religión. Se fundó en su tiempo la Biblioteca Nacional. La Real Academia de la Lengua Española, este es un dato fundamental, puede venir en tu examen de admisión. ¿Cuándo se funda la Real Academia de la Lengua Española? El año 1713, es inicio del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V. Fundada por Juan Manuel Fernández Pacheco y oficializada por Felipe V el año 1714, exactamente. Luego tenemos a Fernando VI, continuador del programa reformista, fundador de la Academia de
de San Fernando de Bellas Artes y fomentó la construcción naval y la construcción de caminos. Alumnos, yo les hago una pregunta. ¿Y por qué se funda la Real Academia de la Lengua Española? ¿Esto es iniciativa de los lingüistas, de los intelectuales españoles? La respuesta es no. Esta es iniciativa, o en todo caso, esto es influencia cultural de Francia. Mucho antes se ha fundado la Academia Francesa de la Lengua. Entonces, es tiempos del afrancesamiento. Voy a recalcar mucho esto. ¿Por qué? Porque Francia marca la pauta literaria, cultural y política de la Europa de ese tiempo. Características del neoclasicismo español. Fin didáctico y moralizador. En realidad, esta no solamente es característica del neoclasicismo español, sino del neoclasicismo en suma. Incluso del neoclasicismo en el Perú. Incluso del neoclasicismo en el Perú. Respeta la preceptiva tradicional clásica, lógicamente, entre ellos las unidades aristotélicas, la unidad de espacio, tiempo y acción. Predominio de la razón sobre los sentimientos. Ya saben ustedes, o recuerdan ustedes lo que decía José Ortega y Gasset, que un neoclásico debería de avergonzarse de sus sentimientos. Los sentimientos, según los neoclásicos, no conducía a nada. Solamente es la razón la pionera de la verdad y de un arte también correcta, la razón. Existe una actitud ciertamente crítica, moralizante. Crítica moralizante. Sobresalen en el teatro por su carácter mimético. Mimético es de imitación. Esto en realidad ya lo decía Aristóteles en su Poética. Él decía que la tragedia es el género más importante, entre otras cosas, porque cumple estrictamente con la mímesis. Y la mímesis es la imitación de la realidad. Entre los representantes, bueno, algunos géneros importantes, la fábula, el ensayo y la comedia. En fábula, alumnitos, vamos a tener a Félix María de Samaniego y Tomás de Iriarte. Ellos escribieron fábulas morales. El objetivo de estas fábulas, desde luego, era pues moralizar, tratar de enseñar, vamos a decir, de generar una especie de equilibrio en cuanto a un comportamiento guiado por la razón, claro está. De estos escritores son varias de las fábulas que desde pequeños les han contado. Por ejemplo, la fábula de la gallinita de los huevos de oro, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? ¿Recuerdan de la fábula La gallinita de los huevos de oro? Este campesino tuvo una gallinita que empezó a poner huevos de oro. Y él, que vivía de vender sus huevitos, ahora vendía huevos de oro. Es decir, empezó a tener muchísimo dinero. Cada día un huevo de oro. Y este campesino piensa, pero si esta gallinita pone huevos de oro, en su interior debe tener toda una mina. Mejor me la mato. Y soy dueño de toda esa mina de oro. El labriego mata a la gallina y qué terrible sorpresa. Allí en su interior solo tenía lo que toda gallina tiene. No tenía la mina que él esperaba. Entonces se queda pues con camino a la pobreza de siempre. Desde luego que esta fábula tiene un objetivo. El objetivo es pues que las personas sean más mesuradas, que sepan valorar lo que tienen, que no sean codiciosas, etcétera, etcétera. Tomás de Iriarte escribe un libro, una de sus fábulas es El burro flautista. La fábula más o menos dice así: había un burro que estaba caminando y encuentra una flauta. Y él sopla la flauta y la flauta emite un sonido muy agradable. Y el burrito dice: qué gran flautista soy, pero no sabía que soy un músico de aquellos. Y termina diciendo: ¿cuántos artistas hay
que algo así por coincidencia y casualidad hicieron algo digno de ser valorado al azar. Y se creen artistas sin tener la técnica, sin tener o cumplir con los preceptos que el arte significa. Más o menos esa es la idea. En ensayo vamos a tener la figura de Fray Benito Feijó, Jerónimo Feijó. Algunos ensayos de crítica artística. Ustedes ya saben lo que es un ensayo, ¿verdad? Es un documento que reflexiona sobre un tema determinado. Bien. Y en teatro es, dicho sea de paso, el género más importante del neoclasicismo en España. Empieza toda una campaña en contra del Teatro Nacional. Escucha esto, en contra del Teatro Nacional. Pero, profe, se supone que estamos en España contra el Teatro Nacional. ¿De dónde? De España. ¿Pero por qué? Porque es tiempos del afrancesamiento. Es tiempos del afrancesamiento. Muchos artistas españoles se sienten ya franceses y desprecian sus orígenes culturales. Uno de ellos es precisamente Leandro Fernández de Moratín. Entonces se produce el afrancesamiento. Se tacha al tradicional teatro español de viejo, bárbaro e imperfecto por uno trasplantado del francés. O sea, se toman los cánones o los preceptos del teatro francés, características del teatro. El teatro no solo debe divertir, sino también moralizar y enseñar. Esa es la concepción del neoclasicismo, que el arte no puede expresar solamente la belleza. Respetan las tres unidades clásicas o aristotélicas, la unidad de acción, de tiempo y de lugar. Y especificidad de los personajes de acuerdo al género de la obra. Ejemplo, en el género elevado que es la tragedia no deberían de intervenir elementos o personajes de clase baja. Ustedes recuerdan que la tragedia fue entendida por Aristóteles como el género más alto, el género más elevado. ¿Por qué? Porque sus temas eran filosóficos, sus temas eran universales, sus personajes eran reales, sus personajes eran superiores a nosotros, como decía Aristóteles, superiores a nosotros, a los humanos comunes y corrientes. Esa era la tragedia. Y la comedia tenía pues personajes grotescos, personajes inferiores a nosotros, como diría Aristóteles. Bueno. Entonces existía esta especie del decorum artístico en términos de Aristóteles. ¿En qué consiste el decorum artístico? O el decorum, en suma, que una princesa, este era el ejemplo que ponía Aristóteles, que una princesa no puede vestirse como campesina y no puede hablar como campesina, porque ella es princesa, tiene un estatus y su forma de expresión debe estar acorde con con su estatus social. Y una campesina, por el otro lado, no puede portarse como una princesa. Una campesina no puede vestirse como princesa, no puede hablar como princesa, porque esta es campesina, debe vestirse de forma como se visten los campesinos. Ese es el decorum del que hablaba Aristóteles. Desde luego, los mitos, esto se vincula pues con la teoría de la predestinación del alma y hoy día estamos absolutamente distantes de esta concepción, ¿no es cierto? No vamos a creer que hay gente que ha nacido pues para, como dirían los teóricos aristotélicos de la Edad Media, que han nacido gente para gobernar y otros para obedecer. Esa es una concepción anticuada ya. Ahora sí vamos a hablar de nuestro queridísimo Leandro Fernández de Moratín. En realidad no tan querido, porque en España él no es nada querido. Voy a empezar a hablar de Leandro Fernández de Moratín comentándote que en tiempos de la invasión napoleónica, Leandro Fernández de Moratín sirvió al regente de Napoleón en España, a su
primo a José Bonaparte. Sí, Napoleón llega, invade España y deja un representante para que siga su línea de gobierno. Y este sujeto fue José Bonaparte. Era muy borracho y por eso es que los españoles le conocieron como Pepe Botellas. Y Leandro Fernández de Moratín, como muchos jóvenes que idolatraban la cultura francesa, se puso al servicio de Pepe Botellas. Por ello es que terminada a la caída del Imperio Napoleónico, terminada la injerencia napoleónica en España, Leandro Fernández de Moratín, juntamente con algunos otros colaboradores de Napoleón, fueron echados, fueron desterrados de España. Bueno, Leandro Fernández de Moratín se fue feliz porque se fue a París, total. París era la ciudad luz, la ciudad de sus ensueños. Se fue. Poeta y dramaturgo español, intentó introducir en España e introdució en España los modelos del teatro neoclásico francés. Bueno, el teatro francés con todas sus características fue introducido en España por este joven escritor. Obras de Leandro Fernández de Moratín. Bueno, tenemos algunos géneros, obras dramáticas, traducciones y una obra lírica. A ver, muchachos, en obras dramáticas, La Comedia Nueva o El Café, El Sí de las Niñas, La Mojigata, El Varón, El Viejo y la Niña. En traducciones, ¿a quién tradujo? Lógicamente a sus favoritos clásicos y a los franceses. Tradujo Hamlet, tradujo La Escuela de los Maridos y El Médico a Palos de Molière. Y en obras líricas, o sea, poesía, tenemos las ahí presentes alumnos. Ah, también escribió crítica. Profe, ¿de qué trata la crítica? O sea, interpretación, análisis, reflexión sobre la literatura de su tiempo. La derrota de los pedantes, los orígenes del teatro español y lecciones poéticas o lección poética. El viejo y la niña. Nos describe la historia de una muchacha, Isabel, a quien su maligno tutor ha casado con un viejo, don Roque, celoso, impertinente y cruel. Se plantean las dificultades de la diferencia de edad entre la pareja. Desde luego que el objetivo es luchar en contra de esta costumbre de la clase media española. ¿Cuál es la costumbre que se ha puesto de moda en ese tiempo? Los matrimonios concertados, alumnitos. ¿Qué son los matrimonios concertados? Que los papás deciden si se casan o no se casan los hijos. El papá decía al hijo, oye, Blanca, hoy día, el siguiente mes te casas. Pero papá, ¿con quién? ¿Eso qué importa? Yo ya lo decidí y tú tienes que aceptar. Y ella, para cumplir con los preceptos de hija buena, tiene que aceptarlo, pues. Tiene que aceptarlo. ¿Me entienden? Estos son los matrimonios concertados. La Comedia Nueva y El Café. Comedia en prosa estrenada el año 1792 en el Teatro del Príncipe. Sátira contra los desatinos dramáticos de la época y su relación y una lección de estética literaria. Un poquito más. Tenemos también La Mojigata y su obrita más importante, El Sí de las Niñas. El Sí de las Niñas es una comedia bastante sencilla. Desde luego su objetivo es pues moralizar y luchar una vez más ideológicamente contra esta costumbre española que es famosa. Es decir, ya mencioné los matrimonios concertados. El Sí de las Niñas, alumnitos. Ah, un detalle especial. Esta comedia cumple estrictamente con las unidades aristotélicas, es decir, con la unidad de espacio. ¿Cuál es? Anota este detalle. ¿Cuál es el único escenario en que disculpen la redundancia, se escenifica el Sí de las Niñas?
esa pregunta vino en examen de admisión muchas veces. Una posada de Alcalá de Henares. ¿Escuchaste? Una posada de Alcalá de Henares. ¿De acuerdo? Solamente dura un día. Alumnitos, doña Irene y don Diego están conversando en la posada de Alcalá de Henares. ¿De qué conversan? Sobre el matrimonio que se quiere hacer. Profe, ¿quién se quiere casar? Se quiere casar a la hija de doña Irene, a doña Francisca, con don Diego. Profesor, ¿y por qué? Ahí está, ya viste. Por amor y dinero. Claro, era un viejo adinerado don Diego. Y doña Irene se muere porque su hija se case con este sujeto. Aunque este sujeto es un sujeto prudente, racional. Y van a ver por qué. Aquí se ha regresado de Guadalajara. Profesor, ¿qué se fue a hacer en Guadalajara? A Guadalajara se ha ido a recoger a doña Francisca, que está internada en un convento. Sí, ella iba a ser monja, pero se le ha retirado del convento para casarse con don Diego. Esa noche, don Diego descubre que doña Francisca está enamorada de don Carlos, o también conocido como Félix. ¿Y quién es este sujeto? Este sujeto es sobrino de don Diego. Entonces, don Diego, evidenciando su racionalismo, su sensatez, decide dar un paso al costado y que los jóvenes se casen. Alumnos, esta obra tiene mucha relación con Ñacatita, ¿verdad? Sí, pues se parecen todas. En realidad, casi todas las obras neoclásicas tienen cierta vinculación. Alumnitos, ¿es sencilla? Sí, porque el neoclasicismo es sencillo. No hay ninguna complejidad. Lo que aprendimos hoy lo vemos a continuación.